Nunca te rías de alguien solo porque parece tener menos estudios que tú. Ese error lo cometió un jefe millonario frente a toda su empresa. Él pensaba que la señora de limpieza era invisible, pero en segundos ella lo dejó en silencio con algo que nadie esperaba. Él era un hombre que siempre caminaba con traje caro, rodeado de empleados que lo miraban con miedo. Un día, para mostrar su poder, lanzó un reto cruel. Prometió entregar todo su salario a quien pudiera traducir una frase complicada que él mismo había preparado. Todos rieron nerviosos, nadie se atrevía a responder, hasta que una voz suave, con acento humilde, rompió el silencio. Era la voz de la limpiadora, la mujer que siempre pasaba desapercibida con su balde y su escoba. Nadie imaginaba lo que iba a pasar después. Antes de comenzar con esta historia que te va a estremecer, suscríbete al canal y deja tu like. Así ayudas a que más personas escuchen estas historias reales que merecen ser contadas. El verdadero problema comenzó mucho antes de esa reunión. En esa empresa, todos sabían que el jefe, don Esteban, disfrutaba de mostrar que él era el más inteligente, el más rico y el más fuerte. Sus palabras eran órdenes y sus bromas crueles se aceptaban como parte del ambiente. A nadie le quedaba otra opción que reír aunque les doliera. El día de la reunión mensual, él llegó con una sonrisa que muchos ya conocían. La sonrisa de alguien que planeaba humillar a alguien. Se paró frente a todos los empleados, acomodó su reloj de oro y sacó un papel de su chaqueta. Con voz alta dijo que traía un desafío imposible, que solo un verdadero genio podría resolver. Prometió delante de todos que entregaría un mes entero de su salario a quien lograra traducir esa frase complicada, escrita en un idioma extraño. En la sala se hizo un silencio tenso. Algunos pensaron que era solo una broma, pero la promesa de tanto dinero los dejó confundidos. El salario de un millonario era más de lo que cualquiera de ellos ganaba en un año entero. El jefe, viendo el miedo en los rostros, comenzó a reír con desprecio. Sabía que ninguno de sus empleados se atrevería a intentarlo. Era un juego sucio, usaba un idioma que casi nadie conocía y hacía el reto frente a todos para confirmar que estaba por encima de ellos. Nadie quería arriesgarse a quedar en ridículo delante de sus compañeros y menos aún delante del jefe. Algunos bajaban la cabeza, otros fingían revisar papeles, otros movían nerviosamente los pies. La humillación estaba en el aire y Esteban lo disfrutaba. Era como si su poder creciera cada vez que los demás se encogían en silencio. Entonces, él repitió la frase en voz alta, con una pronunciación exagerada, casi teatral, como si estuviera en un escenario. Las palabras sonaron duras, incomprensibles, y las risas falsas de algunos empleados solo hacían más pesada la atmósfera. No había voluntarios, nadie levantaba la mano. La promesa del dinero ya no parecía un premio, sino una trampa mortal. Arriesgarse a hablar significaba quedar marcado para siempre si fallaban. Y el jefe lo sabía, lo había planeado así. En ese instante, mientras los ejecutivos y secretarios permanecían en silencio absoluto, una figura se movió en el fondo del salón. Era la limpiadora, doña Teresa, con su uniforme gastado y un pañuelo en la cabeza. Ella había estado barriendo el pasillo y escuchaba todo desde la puerta entreabierta. Cuando oyó la frase, sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y de coraje. Nadie la miraba, porque todos la consideraban invisible, pero lo que el jefe no sabía era que esas palabras no eran tan extrañas para ella. Ese idioma que él usaba para presumir no era un misterio en su vida, sino parte de su historia. Doña Teresa, viuda desde hacía años, había trabajado como cuidadora de ancianos extranjeros y había aprendido a comunicarse en varias lenguas. No con títulos ni diplomas, sino con la necesidad de sobrevivir. El jefe jamás lo habría imaginado, porque para él la gente humilde no sabía nada más que limpiar. El desafío estaba lanzado, el orgullo del jefe estaba en juego y el silencio de todos era su victoria, hasta que ella, con su voz temblorosa pero firme, decidió interrumpir esa escena de humillación. Doña Teresa no entró con pasos fuertes ni con un gesto de valentía exagerada. Lo hizo como siempre, silenciosa, casi invisible. Caminó despacio con su balde en una mano y el trapo en la otra, mientras todos seguían mirando al jefe, que todavía sonreía satisfecho, creyendo que nadie se atrevería a hablar.
Pero entonces, esa voz baja, cargada de años de cansancio, sonó clara en medio del salón. Esa frase significa que el valor de un hombre no se mide por el dinero que tiene, sino por el respeto que da a los demás. El silencio fue total. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Los empleados abrieron los ojos con sorpresa. Algunos incluso dejaron caer los papeles que tenían en la mano. Esteban, el jefe, parpadeó como si no hubiera entendido, como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Nadie esperaba que la respuesta viniera de ella. La mujer que cada mañana entraba antes que todos y se iba después de todos, recogiendo la basura, limpiando el suelo y soportando que casi nunca la miraran a los ojos. Ella, la que no tenía oficina, ni escritorio, ni corbata. Ella, la que él mismo había ignorado tantas veces, la traductora inesperada. El jefe intentó disimular, se aclaró la garganta, se inclinó hacia adelante y preguntó con tono irónico: ¿Y cómo estás tan segura de eso? Doña Teresa apretó el trapo entre las manos. Le temblaban un poco los dedos, pero no la voz, porque yo cuidé a un hombre que me enseñó esas mismas palabras. Era un anciano que no podía moverse, hablaba ese idioma y cada día me repetía esas frases. Para él eran un recordatorio de que la dignidad no tiene precio, y yo las guardé en mi memoria, como si fueran un regalo. Sus ojos brillaban de emoción contenida, y en la sala se podía sentir un aire diferente, un aire pesado pero lleno de verdad. Los empleados, que tantas veces había sentido la humillación del jefe, comenzaron a mirar a Teresa con una mezcla de respeto y alivio. Era como si ella estuviera diciendo lo que todos querían decir, pero nunca se atrevían. El millonario, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder de inmediato. Movió sus manos, ajustó su corbata, se inclinó hacia atrás en la silla. Su seguridad estaba tambaleando, y eso lo enfureció. No podía aceptar que una limpiadora lo dejara en evidencia frente a toda su gente. Con una sonrisa forzada, trató de burlarse. Entonces, ¿quieres mi salario? ¿Eso es lo que buscas? Su tono era cruel, pero su voz tenía un leve temblor que solo los más atentos notaron. Doña Teresa lo miró fijo sin apartar la vista. No quiero tu dinero, señor. Tengo bastante con lo poco que gano y con el orgullo de saber que trabajo duro para vivir con dignidad. Lo único que quiero es que entienda que nadie es menos que usted por el trabajo que hace. Ni los empleados que le obedecen cada día, ni yo, que limpio este lugar para que ustedes trabajen en un espacio limpio. Esas palabras fueron como un golpe invisible. Los rostros de los empleados cambiaron. Algunos comenzaron a asentir en silencio, otros a cruzar los brazos con una fuerza nueva. Era como si de repente alguien les hubiera devuelto un poco de valor, como si la voz de Teresa despertara una rabia dormida. El jefe lo notó. Su poder no estaba en el dinero ni en los trajes, sino en el miedo. Y ahora ese miedo se estaba rompiendo. La tensión creció tanto que se podía escuchar cómo caía una gota de sudor por la frente del propio Esteban. Miró alrededor esperando risas que lo apoyaran, pero lo único que encontró fueron miradas serias, expectantes. El ambiente había cambiado. Ya no era un espectáculo de humillación, era un juicio silencioso contra él, y todo había empezado por una mujer que, hasta ese momento, nunca había sido tomada en cuenta. Doña Teresa bajó la mirada solo un instante, respiró hondo y continuó hablando. Usted cree que sabe más que todos porque tiene dinero y estudió en universidades caras, pero hay cosas que el dinero no compra. No comprendo la experiencia de pasar noches enteras cuidando a un enfermo, escuchando sus últimas palabras en un idioma que no es el suyo. No compra la fuerza que necesita una madre para levantar sola a sus hijos después de que la vida le arrebata a su esposo. No comprendo la dignidad de mirar a alguien a los ojos sin sentir que es menos. Los ojos de varios empleados se llenaron de lágrimas. Era imposible no sentir el peso de cada palabra. Ella no hablaba solo por ella, hablaba por todos los que habían sentido la humillación de ese hombre que creía que el mundo estaba a sus pies. Cada palabra era un espejo donde muchos se reconocían, y el jefe, aunque intentaba sonreír, ya no tenía el control. Un silencio denso cubría la sala, interrumpido solo por la respiración agitada de algunos. Esteban se levantó de golpe, golpeando la mesa con la palma de la mano. «¡Basta!», gritó.
Pero su grito no tuvo el mismo efecto de antes. Ya no era una orden, era un intento desesperado de recuperar lo que estaba perdiendo. Respeto. Pero el respeto no se impone, se gana. Y todos lo sabían. Ese fue el momento en que la historia comenzó a tomar un rumbo irreversible. La limpiadora, la mujer que nunca había hablado más de lo necesario, estaba cambiando para siempre la manera en que todos veían a su jefe y la manera en que él se veía a sí mismo. La tensión no desaparece después de las palabras de doña Teresa. Al contrario, se vuelve más espesa, como un aire que costaba respirar. Esteban intentaba recuperar la compostura, pero cada gesto lo traicionaba. Se acomodaba el saco, miraba de un lado a otro, y sus labios apretados dejaban ver que no estaba acostumbrado a que alguien le plantara cara. Sus empleados, por primera vez, no parecían figuras sumisas, sino personas que observaban cada movimiento, esperando una reacción. Y esa expectativa lo incomodaba más que cualquier insulto. Porque no era una rebelión violenta, era un silencio cargado de fuerza. El mismo silencio que había utilizado durante años para dominarlos, ahora estaba contra él. Doña Teresa, en cambio, no parecía tener prisa. Después de sus palabras volvió a tomar aire, como si dudara si debía continuar. En su interior luchaba con un miedo antiguo, el miedo a perder lo poco que tenía. Sabía que podía ser despedida en ese mismo instante. Sabía que estaba arriesgando su trabajo, el pan de cada día, pero también sabía que había cosas que pesaban más que un sueldo. Miró a los ojos del jefe y luego a los de algunos empleados, y lo que vio allí la empujó a seguir. Había cansancio, había dolor, había un deseo enorme de que alguien dijera lo que ellos nunca se atrevieron a pronunciar. Ella no se veía como una heroína, simplemente no soportaba la injusticia de ese momento. Entonces recordó cada mañana en que entraba a esa empresa antes de que el sol saliera, con el frío en los huesos y el estómago vacío, solo para limpiar oficinas que jamás la reconocían. Recordó las veces que escuchó burlas disfrazadas de chistes sobre su ropa gastada o sobre su manera sencilla de hablar. Recordó cómo algunos empleados, por miedo a perder el favor del jefe, se unían a esas risas. Y ahí estaba él, el hombre que tenía el poder de cambiar las cosas, usándolo para humillar. Ese recuerdo la hizo más firme. «Usted cree que gana siempre porque los demás callan», dijo con un tono más sereno pero más cortante que antes. «Pero no se confunda. El silencio no siempre es obediencia. A veces el silencio es solo aguantar, hasta que alguien se cansa. Y hoy me cansé». Sus palabras fueron como una descarga eléctrica. Varios empleados se enderezaron en sus sillas, como si algo en su interior despertara de golpe. El jefe apretó los puños debajo de la mesa, intentando controlar su rabia. Quería gritar, quería humillarla, pero sabía que cada palabra que dijera podía volverse contra él. La sala de juntas, normalmente un espacio de decisiones frías y números calculados, se había transformado en un escenario de emociones crudas. Cada mirada era un reflejo de años de frustración acumulada. Los empleados que antes eran invisibles para él ahora parecían tener un peso enorme, como si se hubieran convertido en un jurado silencioso. Y la jueza inesperada era la mujer que limpiaba sus oficinas. Doña Teresa, sin embargo, no buscaba destruir. Sus palabras no nacían del odio, sino de una necesidad profunda de justicia. Miró sus propias manos, gastadas, con las uñas marcadas de productos de limpieza, y sintió que esas cicatrices eran su título, su diploma de vida. «A mí no me regaló nada nadie. Todo lo que tengo lo trabajé con mis propias manos. Usted se ríe de mí porque piensa que solo sé barrer, pero le digo algo. Cada palabra que traduzco, cada frase que recuerdo, cada idioma que aprendí, lo aprendí porque la vida me obligó a escuchar, a observar y a entender. Mientras usted presumía de viajes y lujos, yo pasaba noches sin dormir, cuidando a un anciano que me pedía que le leyera libros en lenguas que usted cree que nadie entiende. Y ahora, esas palabras que él me dejó sirven aquí, para demostrar que el conocimiento no se mide en dinero». El peso de sus palabras caía sobre cada rincón del salón. Algunos empleados agachaban la cabeza, no por vergüenza hacia ella, sino porque sentían la punzada de darse cuenta de cuánto habían callado. Otros la miraban con lágrimas contenidas, como si vieran en ella la voz que siempre quisieron tener. Y Esteban,
atrapado en ese círculo invisible de miradas, comenzaba a perder el aire. Intentó recuperar terreno. «Esto es una empresa, no un lugar para sermones», dijo con tono duro, pero ya no sonaba convincente. Su voz se quebraba ligeramente, y ese detalle no pasó desapercibido. Un murmullo leve recorrió la sala. Nadie se levantó, nadie aplaudió, pero la energía era distinta. El jefe ya no era intocable. El muro de respeto falso comenzaba a resquebrajarse. Doña Teresa dio un paso hacia atrás, consciente de que había dicho demasiado y de que cada palabra podía costarle caro. Pero también sabía que ya no había marcha atrás. Había abierto una herida que no se cerraría fácilmente. Miró al jefe una vez más y concluyó: «Usted puede despedirme si quiere, puede reírse de mí otra vez si eso lo hace sentir grande, pero nunca podrá borrar lo que todos escucharon hoy. Ellos saben que no soy menos que ninguno, y usted también lo sabe». En ese instante, el salón entero parecía contener la respiración. Esteban no respondió de inmediato. Sus ojos pasaron de un rostro a otro, buscando apoyo, pero lo que encontró fue algo que no había visto nunca: valentía en las miradas de sus empleados. Era como si las palabras de Teresa les hubieran dado permiso para dejar de tener miedo. Y esa idea lo descolocó por completo. El ambiente estaba a punto de romperse, como un vaso al borde de caer. La tensión había crecido hasta un punto en que un solo gesto podía desatarlo todo. Y justo ahí, cuando el orgullo del millonario se mezclaba con la dignidad recién recuperada de los demás, estaba naciendo el momento decisivo. El clímax se acercaba, inevitable, como una tormenta que nadie podía detener. El silencio que se había instalado en la sala era tan espeso que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Todos miraban al jefe, esperando una reacción, y él, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. La rabia le subía por la garganta, le hervía la sangre, porque sabía que lo habían desafiado en su propio terreno, frente a toda su gente, y lo peor, por alguien que él jamás habría considerado capaz de hacerlo. Intentó hablar, pero la voz no le salía. Se levantó de golpe, la silla chirrió contra el suelo, y su rostro enrojecido mostraba más miedo que autoridad. Caminó unos pasos alrededor de la mesa, respirando fuerte, y de pronto soltó una carcajada forzada, como si quisiera recuperar el control. Muy bien, muy bien. La limpiadora resultó ser una enciclopedia andante. Felicitaciones, tienes razón. ¿Y qué? ¿Eso cambia algo? Aquí mando yo. Yo soy el que paga sus sueldos. Yo soy el que sostiene esta empresa. Sin mí, ustedes no son nada. Su voz retumbó en las paredes, pero esta vez ya no se sentía como un trueno. Se sentía como un eco vacío, como el rugido de un león viejo que ya no asusta. Doña Teresa lo observó sin bajar la mirada. Sentía el corazón golpeándole el pecho. Sabía que ese era el momento más difícil, porque el hombre frente a ella estaba herido en su orgullo, y un hombre así es capaz de todo para no perder. Pero también sabía que no podía retroceder. Dio un paso adelante, y con voz firme respondió: «Se equivoca, señor. Usted no es el que sostiene esta empresa. La sostiene cada persona que llega temprano, que trabaja horas extras, que soporta su mal carácter para que los proyectos salgan adelante. La sostiene la secretaria que nunca ve a sus hijos porque pasa más tiempo aquí que en su casa. La sostiene el mensajero que recorre la ciudad bajo el sol y la lluvia para entregar a tiempo. La sostengo yo, limpiando cada rincón, aunque usted nunca lo note. Sin ellos, sin nosotros, su dinero no sirve de nada». Las palabras fueron como un rayo. Varios empleados no pudieron contenerse y comenzaron a asentir con fuerza. Uno de ellos, un joven que siempre había sido callado, murmuró: «Es cierto». Otro, con la voz quebrada, añadió: «Ella tiene razón». Y de pronto, el murmullo se convirtió en un coro. Nadie gritaba, pero las voces se levantaban una tras otra, confirmando que el miedo se había roto. El jefe miraba alrededor, desconcertado, porque ya no estaba enfrentando a una sola mujer, sino a todos. La furia lo cegó. Golpeó la mesa con el puño, tan fuerte que varios papeles volaron al suelo. «¡Cállense, todos!», gritó, con una rabia que lo hacía parecer un animal acorralado. Pero nadie se calló. Los ojos de los empleados ya no eran de miedo, eran de dignidad. La rebelión no era un grito,
Era un silencio poderoso que se imponía sobre el rugido del jefe, y en medio de ese silencio, la figura de Teresa se hacía cada vez más grande, aunque ella seguía siendo la misma mujer de uniforme gastado y manos ásperas. Esteban intentó humillarla una vez más. Señalándole con el dedo, exclamó: «Tú no eres nadie, una simple limpiadora que se cree sabia por saber unas palabras en otro idioma. No olvides quién manda aquí». Pero esa vez su voz se quebró al final, como si ni él mismo creyera lo que decía. Doña Teresa respiró hondo, sintió cómo todos los ojos estaban puestos en ella, y con calma respondió: «Si ser alguien significa pisotear a los demás, prefiero no serlo. Si mandar significa destruir la dignidad de otros, prefiero limpiar pisos el resto de mi vida, porque al menos yo puedo dormir tranquila, sabiendo que no humilló a nadie para sentirme grande». El impacto fue devastador. El jefe quedó mudo, con la boca entreabierta, incapaz de articular una respuesta. El salón entero permanecía en silencio, pero era un silencio distinto. Ya no era miedo, era respeto hacia ella y desprecio hacia él. Esteban se sintió desnudo, expuesto, como si de pronto hubiera perdido el traje caro y los relojes, y quedará reducido a un hombre común, sin el poder que lo protegía. Uno de los empleados, el más antiguo de la empresa, se levantó lentamente y dijo con voz clara: «Yo trabajo aquí desde hace 20 años. Aguanté humillaciones, gritos y desprecios porque pensé que era mi obligación, pero hoy me doy cuenta de que no era respeto, era miedo, y ya no tengo miedo». Sus palabras fueron el detonante. De pronto, otros comenzaron a levantarse también, uno tras otro, en silencio, formando una especie de muro humano alrededor de Teresa. No necesitaban decir más. El mensaje estaba claro. No estaban solos y ya no estaban dispuestos a bajar la cabeza. El jefe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Nunca imaginó que el reto que lanzó como una broma cruel terminaría convirtiéndose en su propia derrota pública. Su cara enrojecida ahora era pálida. Sus manos temblaban ligeramente. Intentó reír, pero lo único que salió fue un sonido ahogado, más parecido a un sollozo contenido que a una carcajada. Teresa, en cambio, no sonrió. No buscaba venganza, no quería verlo destruido, solo quería que entendiera. Por eso, en lugar de celebrar, dijo con voz suave pero firme: «Señor, usted puede seguir siendo el jefe, nadie le quita eso, pero lo que pasó hoy no lo puede borrar. Aprenda de esto, si quiere, porque un verdadero líder no se mide por cuánto hace temblar a los demás, sino por cuánto los levanta cuando están caídos». El peso de esas palabras cayó como la última piedra de una avalancha. Y entonces el momento quedó suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido, listo para dar paso a lo inevitable: la caída del miedo, la transformación de ese lugar y la decisión final que marcaría para siempre a todos los que estaban allí. El clímax estaba completo, pero la conclusión aún estaba por escribirse. El rostro del jefe parecía una máscara rota. Su mandíbula apretada, los ojos inyectados de ira y vergüenza, el sudor bajando por la frente, todo mostraba a un hombre que ya no controlaba la situación. Sus empleados, de pie alrededor de la mesa, lo miraban de frente por primera vez. Nadie bajaba la cabeza. Nadie fingía escribir ni escondía los ojos como otras veces. Ese era el verdadero quiebre. Lo que él había construido durante años a base de miedo se había desmoronado en cuestión de minutos, y la mujer que siempre había considerado invisible era la que lo había derribado sin levantar la voz, solo con la verdad. Esteban buscó desesperado un resquicio para recuperar poder. «¿Creen que esto me va a detener? Yo soy el dueño. Puede despedirlos a todos si quiero», gritó, golpeando otra vez la mesa con tanta fuerza que un vaso de agua se volcó y empapó los papeles. Su grito retumbó, pero en lugar de intimidar, provocó algo distinto. Varios empleados cruzaron los brazos, otros dieron un paso hacia adelante. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero juntos se transformó en un acto de desafío. Era como decir: «Inténtalo, ya no nos importa». El miedo había muerto en ese instante. Doña Teresa lo miraba sin parpadear. No lo insultó, no lo desafió con gritos, simplemente lo sostuvo con una mirada serena, firme, como si supiera que las batallas más grandes no se ganan con ruido,
sino con dignidad. Su voz, cuando volvió a hablar, sonó tranquila, pero cada palabra era un golpe directo. Puede despedirnos, sí, tiene ese poder, pero no puede obligarnos a respetarlo. El respeto no se compra con miedo ni con dinero, se gana con humanidad. Y usted hoy lo perdió. Un murmullo recorrió la sala, como una ola que empieza pequeña y crece sin control. Los empleados comenzaron a asentir. Algunos incluso murmuraban frases de apoyo. Ella tiene razón. Basta ya. No más humillaciones. Esteban sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había visto a su gente así. Siempre los había considerado piezas de ajedrez que podía mover a su antojo. Ahora esas piezas se levantaban por sí mismas, y él quedaba solo frente al tablero. El silencio regresó, pero era un silencio distinto al de antes. Ya no era el silencio de miedo, era el silencio que precede a una tormenta, un silencio que lo envolvía todo, pesado, inevitable. El jefe intentó hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Nadie lo escuchaba ya. Incluso él mismo parecía darse cuenta de que lo que decía carecía de peso. Esa era su derrota, la pérdida de autoridad frente a los ojos de todos. De repente, uno de los empleados más jóvenes, que hasta ese día había sido casi invisible, levantó la voz. «Yo también estoy cansado», dijo, con un temblor en la voz que rápidamente se convirtió en firmeza. «Cansado de trabajar hasta la madrugada sin un gracias. Cansado de ver cómo trata a los demás como basura. Si ella, que gana lo mínimo, tiene el valor de decirle la verdad, yo también lo digo, usted nos perdió». Esas palabras, dichas por alguien que jamás había osado levantar la voz, fueron como el último empujón que todos necesitaban. Otros empleados comenzaron a hablar, uno tras otro, relatando humillaciones, injusticias, silencios forzados. Era como si una represa se hubiera roto y toda el agua contenida saliera de golpe. Esteban retrocedió un paso, luego otro. Su respiración era rápida, su mirada se movía desesperada de un lado a otro, buscando apoyo, pero nadie lo defendía. Ni siquiera aquellos que antes se esforzaban por reír sus chistes o repetir sus órdenes. El aislamiento era total. El millonario, rodeado de gente, se había quedado completamente solo. Doña Teresa esperó a que el murmullo bajara. No levantó la voz, pero sus palabras se escucharon claras, como si el silencio las amplificara. «Se acabó, señor. Hoy ya no es usted quien decide lo que valemos. Cada uno de nosotros lo sabe. Lo sentimos aquí adentro», dijo, tocándose el pecho. «Podrá seguir siendo jefe, dueño, millonario, pero hoy perdió algo que nunca va a recuperar si no cambia: nuestro respeto». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de algunos empleados. No eran lágrimas de miedo ni de derrota, eran lágrimas de liberación, llantos contenidos durante años que por fin encontraban salida. Y en ese momento, Esteban entendió, aunque jamás lo admitiría en voz alta, que algo había cambiado para siempre. El salón se quedó quieto, cargado de una energía imposible de describir. No había gritos, no había violencia, pero el peso de lo que acababa de suceder se sentía en cada respiración. Era el fin de una era y el inicio de otra. Y en medio de ese silencio denso, todos sabían que lo siguiente que ocurriría marcaría un antes y un después en la historia de esa empresa y en la vida de cada persona presente. El clímax había alcanzado su punto más alto. Lo único que faltaba era la conclusión inevitable, el desenlace de esa batalla silenciosa entre la arrogancia y la dignidad. Y estaba a punto de llegar. El silencio que reinaba en aquella sala después de la confrontación no era un vacío cualquiera. Era un silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito. Era el sonido del miedo rompiéndose, de las cadenas invisibles que habían mantenido a los empleados atados durante años, deshaciéndose frente a todos. Esteban, que siempre había sido el hombre más imponente, ahora parecía diminuto, atrapado en su propio reflejo de arrogancia y derrotado por la verdad más simple. El respeto no se compra, no se exige, se gana. Nadie se lo dijo de manera directa, pero la forma en que los empleados lo miraban era suficiente. Ya no lo temían, y ese era el principio del fin de su reinado. Doña Teresa, sin buscar protagonismo, recogió su balde y su escoba como si nada hubiera pasado.
No necesitaba aplausos, ni reconocimientos, ni títulos. Su victoria estaba en haber hablado cuando nadie más se atrevía, en haber demostrado que incluso alguien considerado invisible podía iluminar la oscuridad de la injusticia. Ella sabía que las verdaderas revoluciones no empiezan con explosiones, sino con un acto de valentía, una voz que se niega a callar, una palabra que se pronuncia en el momento justo. Los empleados comenzaron a dispersarse poco a poco, pero algo había cambiado en cada uno de ellos. Sus pasos eran más firmes, sus miradas más seguras. Habían presenciado cómo la verdad podía desnudar al poder, cómo la dignidad podía derribar el miedo. Era imposible volver atrás. Incluso si Esteban intentaba continuar como si nada hubiera ocurrido, esa llama ya estaba encendida. Y una vez que la dignidad despierta en la gente, no hay quien la apague. El millonario, sentado con las manos temblorosas sobre la mesa, entendía por primera vez lo que significaba la soledad del poder. Todo el dinero, los trajes caros, los autos de lujo, nada podía comprar lo que había perdido ese día. La lealtad silenciosa de sus trabajadores. Tal vez más tarde intentaría recuperar el control con amenazas, con contratos, con despidos, pero en el fondo, él mismo sabía que nunca volvería a ser el mismo, porque ya no era temido, y mucho menos respetado. Ese día quedará grabado en la memoria de todos los presentes, no como el día en que se enfrentaron a su jefe, sino como el día en que se reconocieron a sí mismos. El día en que comprendieron que su voz importaba, que no eran piezas reemplazables, que su dignidad no podía ser pisoteada sin consecuencias, y en el centro de todo quedaba la figura humilde de doña Teresa, la mujer que con su acento tranquilo, con sus palabras justas, había cambiado el destino de una empresa entera. Al final, no fue un gran discurso, ni una rebelión armada, ni un acto de violencia lo que derrumbó al poderoso. Fue la fuerza serena de la verdad. Fue la claridad de alguien que nunca buscó poder, pero que lo ejerció en el instante más necesario. Y en ese contraste radica la lección más grande. La verdadera autoridad no nace del miedo, sino del respeto. Y ese respeto solo lo obtienen aquellos que saben tratar a los demás como seres humanos. Mientras las luces del edificio se apagaban al final de la jornada, los empleados salían con una sensación nueva en el pecho: esperanza. Esperanza de un mañana más justo, de relaciones laborales menos crueles, de un lugar donde ser escuchados. No sabían qué pasaría al día siguiente, ni si sus trabajos estarían en riesgo, pero algo sí era seguro: ya no serían los mismos. Y esa transformación interior era, en realidad, la victoria más grande. Porque las palabras de doña Teresa no solo habían derribado al jefe, también habían sembrado una semilla en cada corazón presente, una semilla de dignidad, de valor, de resistencia, y esas semillas, tarde o temprano, florecen.